despacito, por favor. Ok amigos, ¿cómo están? Cristianos Malos. Hoy estamos con un tema... Me invitaron a un programa que se llama No Tan Cristiana, de Cristiana Nazari, se llama No Tan Cristiana. Okay. No tiene ninguna relación con Cristianos malos, está bien. Gracias, man. Gracias por la invitación. No, buenísimo, gracias por venir. Estamos muy contentos porque realmente es un tema que nos viene enseñando muchas cosas en estos días y creo que fue bastante interesante traerte para hablar de esto porque escuchando un poco más de tu vida que no la conocía, escuchándote hablar, gracias por la sinceridad, por contarnos, fue bastante interesante decir, bueno, gracias a Dios que Dios puso a Ronald que te llamara, porque el tema sí viene haciendo muchos huecos tal vez en la sociedad. Viene la sociedad costarricense, la sociedad mundial está idiota, y queremos aprovechar que hace unos días vino Agustín Laje, estuvimos en las conferencias de él y quisiéramos escuchar tu punto de vista del libro y no solamente de esta loquera que se está dando con el libro, sino más bien enfocarnos también, tropicalizar un poco nosotros cómo lo podríamos convertir a tiquicia. Contanos un poco. Gracias, muchas gracias chicos por la invitación. La verdad es que hace ratillo no conversaba, de hecho en Los Ignorantes tampoco, había como dado una pausa porque también surge ese dilema en donde a veces te preguntas si lo que estás haciendo está teniendo algún impacto, ¿verdad? Estamos luchando contra un Goliat que cada vez se hace más fuerte. Y yo debo confesar que me he puesto a valorar si las razones por las que yo doy la batalla cultural son las correctas. Entonces por eso había dado una pausa de postear contenido. Sigo reposteando contenido. A veces tuiteo algo y entonces posteo una historia lo que tuiteé. Y sigo posteando alguna cosa que me envían que me parece interesante y entonces hago ahí escribo algo como para mantener, pero el activismo per se dentro de la batalla cultural lo comencé a cuestionar un poco, porque mientras más grande se hacía el Goliat, más lograba identificar que el tema no es ideológico ni tampoco político, y de hecho Agustín, que estuve conversando con él antier, este libro, que es una obra maestra como todo lo que él escribe, y él sabe que le tengo muchísima admiración y muchísimo respeto. Yo no soy un intelectual, ¿verdad? Yo soy un comunicador, un mercadólogo que leo gente. Mi trabajo es leer personas y al leer personas logro discernir su espíritu. A veces ese don que es un don espiritual del que se habla poco, el don de discernimiento de espíritus, cuando una persona dice dos o tres cosas y con dos o tres cosas que dice o hace uno sabe por dónde va el asunto. Ese don de discernimiento de espíritus a veces se vuelve más un tema de sentido común, de lectura. Hasta he jodido en algún momento. Claro, porque te mete en problemas. Claro, porque a veces esa lectura que uno tiene de una persona, si la lectura es incorrecta, uno puede generar una percepción incorrecta de la persona. Pero en este momento yo creo que la radiografía es muy clara. La estructura humana en la que estamos viviendo en este momento deja sumamente en evidencia que es poco lo que podemos hacer a nivel de batalla cultural. Es muy poco. Y no quiero con esto sonar pesimista. Quiero sonar realista, porque hay gente que ve el vaso medio lleno, hay veces hay personas que ven el vaso medio vacío,
y hay gente realista que ve el vaso a la mitad. Entonces, yo creo que sería muy irresponsable de parte de los que conocemos la palabra de Dios seguir asumiendo que nosotros vamos a poder hacer algo al respecto, porque este tema no es un tema ideológico, no es un tema político, no es un tema histórico, es un tema espiritual, es un tema meramente espiritual. Entonces yo me atrevería en un próximo episodio de Los Ignorantes, tal vez, que pueda invitar a mi amigo Agustín y decirle: Agustín, entre toda esa biblioteca que tenés, entre todos esos libros que tenés, entre todo ese montón de información que tenés, ¿cuántas veces has leído la Biblia? No sé, seguramente sí la has leído. Lo que quiero decir con esto es que esta no es ninguna generación idiota desde el punto de vista como nosotros entendemos el ser idiota. Torpe. Esta es una generación que ha tenido el mayor acceso al conocimiento que cualquier otra generación en la historia. Entonces es una generación de mucho conocimiento. Sin embargo, es una generación de muchísima falta de sabiduría, y la sabiduría solo proviene de un lugar. Entonces, cuando yo elimino de la ecuación a Dios para poner al Dios religioso, al Dios eclesial, al Dios de la organización, al Dios dogmático institucionalizado, yo no logro entender. Marcos 7 claramente dice Jesús, palabras de Jesús, en donde él establece que y le habla a los religiosos de la época, que eran los judíos, pero él se refiere a la religión, y dice claramente que ustedes, por seguir preceptos hechos por hombres, neutralizan la palabra de Dios. Wow. Porque ustedes están repitiendo una serie de cosas, de tradiciones y cosas que nunca Dios pidió. Y ahora hablábamos fuera de cámara del tema de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Todo aquello que yo hago jurando que a Dios le encanta, ¿verdad? Pensando que Dios está diciendo wow desde el cielo, que yo lo estoy haciendo porque yo creo eso, pero Él nunca me pidió que lo hiciera. Y no solo no me pidió que lo hiciera, me pidió que no lo hiciera. Pero yo sigo trayendo lo mejor de mi cosecha jurando que Él babea con eso. Entonces, cuando yo quito a Dios de esa ecuación, no voy a tener la sabiduría para tener una correcta lectura de cómo está la situación, porque la sabiduría no es más que la correcta aplicación del conocimiento según la circunstancia. Eso significa que este celular está lleno de conocimiento, pero no tiene sabiduría, no la podría aplicar en absolutamente nada. Bueno, resulta que entonces el mismo hombre, al no hallarse apto en sabiduría, porque tiene evidentemente una muralla espiritual que le impide poder pedir sabiduría de lo alto al conocimiento que tiene, porque me leo todos los libros, porque conozco absolutamente todo, conozco pero no sé, es decir, tengo conocimiento pero no tengo sabiduría para aplicar ese conocimiento. Los doctores fueron exactamente a la misma universidad, leyeron exactamente los mismos libros, tuvieron los mismos profesores, pero uno tiene un diagnóstico acertado y el otro no. Y los dos tienen el mismo conocimiento, se supone. Uno tuvo sabiduría en la lectura del diagnóstico y el otro no. Precisamente porque la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento según la circunstancia, y en este momento estamos en un déficit tremendo de sabiduría, lo que significa que la gente no es nada idiota, más bien conoce demasiado, pero no logra aplicar el conocimiento que solo proviene de Dios para lograr entender que lo que está pasando no hay nada que pueda hacer, que pueda mover 1 milímetro el péndulo de hacia donde nos vamos, y desconocer la escatología en función de lo que está escrito y hacia dónde vamos es también una crisis que tienen las iglesias en este momento, que están más preocupadas en pegarse, con todo respeto, pero que están más preocupadas en pegarse al 2:20 y estar con 1:30 de alabanza y 20 minutos de Biblia, y pensar que así yo voy a salir a poder tener una lectura correcta, sabia,
de lo que está pasando a mi alrededor. Por eso vemos iglesias hoy vestidas de colores y vemos iglesias hoy en donde se está más preocupado en... Nosotros tenemos que entender como cristianos que no somos ciudadanos de este lugar, somos extranjeros en este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces nosotros no podemos atraer con absolutamente nada que tenga que ver con el mundo al que eventualmente quiera acercarse a Cristo. Vamos a suponer que hoy es 10 de septiembre del 2001 y me toca a mí hablarle a ustedes y todos estamos en Nueva York y me toca hablarles de Cristo por primera vez. Y entonces yo aprovecho esta oportunidad para hablarles del gran plan que tiene Dios para sus vidas. Pero mañana ustedes están en el piso 22 de las Torres Gemelas. Entonces tuve la oportunidad de más bien traerlos a ustedes al arrepentimiento, a las consecuencias del pecado, o pude haberles dicho Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, lo cual era completamente falso. Entonces cuando nosotros ablandamos la verdad a través de mecanismos en los cuales nuestra ausencia de sabiduría por temas, ¿verdad? Ahí de nuevo, ahí sí entra el tema político, el tema ideológico, pero sobre todo el tema religioso. O sea, si hay algo que Satanás sabía en lo que se podía meter era no solamente en la educación y en la política, era en la iglesia. Porque el diablo sabe lo que la Biblia dice, pero no entiende lo que la Biblia enseña. Por eso es que el diablo se llevó a Jesús, se topó con Jesús en el desierto y le dijo, si haces esto, tal y tal cosa, y si haces esto, ¿y qué utilizaba? La Biblia. Solo utilizó la Biblia, porque está escrito. Entonces Jesús respondía, sí, pero está escrito tal y tal cosa. Pero a mí me llama la atención que el diablo le dijo, bueno, pero si te encargas ante mí, todo esto será tuyo. Y Jesús puede haber dicho, será tuyo, caso es suyo, eso es mío. Y no. Es que él es no lo contradijo, exactamente porque él sabe que tiene dominio él tiene dominio sobre eso. Entonces nosotros entender que todo lo que está sucediendo es porque hay un dominio espiritual que tiene que ver con lo que está pasando ideológica y políticamente en este momento, hace que nosotros seamos radicales en nuestra vida cristiana. Exacto. O seamos unos pendejos en nuestra vida cristiana y que utilicemos herramientas del mundo para traer al mundo. Nada de lo que yo puedo utilizar del mundo para traer al mundo va a hacer de esa persona mundana un verdadero cristiano. Y en este momento lo último que necesita el mundo es hipocresía. Cristianos pendejos. En este momento necesitamos cristianos verdaderamente radicales que quieran vivir para Cristo. Cristo, el organismo. Un organismo en función de que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero ese organismo se convirtió en una organización, pero Dios quiere que vuelva a ser un organismo en función de que Cristo sea la cabeza y nosotros el cuerpo. Esa organización lo único que ha generado es una politización del Evangelio. Y entonces ahora el Evangelio ya no se predica porque se vuelve un tema de defensivo. Más bien todo el mundo se está defendiendo, nadie es ofensivo. No, yo creo que más bien la gente está esperando una solución rápida a través del Evangelio. Comprarlo. Exacto, un Evangelio barato por medio del cual yo no oro, mejor ore por mí y ore por mi sanidad. Lo hablamos en uno de nuestros podcasts, de que para una persona que está viendo a muchos de esos apóstoles, más fácil pagar por un aceite o un pañuelo y esto ya me da la salvación. Tengo tranquilidad por este mes, por así decirlo. Correcto. Y de nuevo, llevándolo al tema político, ven qué interesante el tema de la sabiduría. Ayer yo tuiteé algo en Los Ignorantes que decía, la izquierda no va a descansar para perpetuarse en el poder y va a utilizar 3 vías siempre, que es el fraude electoral, ¿cómo se llama? Denunciar a la derecha. Exacto, a los adversarios políticos, lo que le está sucediendo a Trump. Y el asesinato. Ecuador. Y ya sucedió en Ecuador. Bueno,
ustedes me preguntan a mí, ¿fue sabio? Nos duele a todos, ¿verdad? Y yo no quiero pensar cómo está pasando esa familia. Pero ¿qué bombero dice, esa casa se está quemando, voy a entrar sin casco y sin traje de bombero porque yo soy y voy a ir a... No, muchachos, usted se va a ir a quemar a esa casa. Pero no Entonces, para los que trabajamos en branding político, el marketing político es lo que yo digo de mí. El branding político es la percepción que yo genero en las personas sobre mí, ¿verdad? Lo que yo digo es marketing, lo que la gente dice de mí es el branding. Bueno, qué bueno. entonces, si yo establezco una correcta percepción en mi electorado, yo no necesito decir, voy a ir detrás de Juan Pérez y lo voy a meter preso, sino que puedo decir, vamos a intentar en nuestro gobierno acabar con la corrupción, acabar con la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo comienzo a dar nombres y después salgo en un mitin diciendo, y además vean, ando sin chaleco antibalas, porque aquí, ¿verdad? ¿Qué parió, mamá? Usted es una persona... ¿Qué parió, O sea, no sé si ustedes vieron esos videos, pero yo lo veía y decía, qué hombre más poco sabio. Porque ese hombre pudo tener el éxito para llegar a ser presidente, que tenía que ser el presidente de todos, hasta los que no estaban a favor de él. Y estando ahí, podía comenzar a tener, a ejecutar políticas públicas para erradicar y para perseguir a esos. Una vez que usted esté en el poder, usted limpia la casa. Por supuesto. Sí, claro. Pero usted no se pone a decir quién es el que tiene la casa sucia y además decirle con un micrófono, ve, ando sin chaleco. Y ahí vivo aquí y aquí está mi familia detrás Entonces, mío. ese muchacho entró a la casa que se estaba quemando diciendo, yo no necesito casco, yo no necesito el traje de bombero, yo voy a... No, se quemó. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo digo, aquí estoy sin traje? Lo que van a decir es, bueno, papito, ahí me lo quema, pues. ¿Y por qué con acento colombiano? Porque eso es branding también. Los colombianos se dedicaron a exaltar y glorificar a su Pablo Escobar, entonces ahora... Exacto, yo utilizo un acento colombiano para intentar, y eso es branding, ¿entienden? Esa es la importancia que la gente no le da a la comunicación, y que la izquierda y que todos estos poderes ideológicos lo tienen clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, volviendo al tema, no somos idiotas, estamos llenos de conocimiento, pero decidimos desvincularnos completamente de Dios. Y cuando digo decidimos, no estoy hablando de los incrédulos. El incrédulo está siendo cada vez más incrédulo porque el creyente no está haciendo sal. El creyente está más preocupado en verse bien. ¿Cómo no me veo raro dentro de mi cristianismo para que no piensen mal de mí? Y yo creo que eso es una falsa dicotomía, que como cristianos debemos generar aspiracionalidad. Yo quiero lo que él tiene, y para poder generar la vida en las personas, yo tengo que mostrar la muerte en Cristo. Yo muero para que otros vivan. Ahora, no muero, ¿verdad? Claro. Literalmente. Porque yo puedo decir, Señor, yo ya no quiero, yo no quiero mentir más. Claro, y que muerto miente. Entonces, cuando él dice, para que ustedes sean sacrificios vivos, santos y agradables, un sacrificio vivo es una persona que entrega su vida. Entonces, una persona que entrega su vida vive de tal manera que aquella persona, cuando la está pasando mal, en la primera persona que va a pensar para irle a contar lo que está pasando y ver si lo aconseja, es en aquella persona íntegra de una sola pieza, que nunca lo vio contando el chisme, que nunca lo vio ingerir lo que no tenía que ingerir, etcétera, etcétera, porque siempre si lo ve de otra manera, lo va a ver como un tú a tú. ¿Verdad? Yo siempre he dicho esto, una pregunta. ¿Vos crees que... Yo creo, estoy muy de acuerdo en todo lo que estás hablando, y yo siempre he dicho, en el momento de la prueba, cuando yo me doy cuenta si alguien es creyente, es en el momento de la prueba real. Y ¿cómo me doy cuenta? Cuando yo veo que alguien es un cristiano ateo. Y yo le llamo cristiano ateo a la persona que en el momento de la prueba hace todo lo opuesto a lo que haría un verdadero hijo de Dios. O sea, cuando está bien, aleluya, gracias a Dios.
Sí, Yo porque, doy, pero en las malas. mae, comenzar, caigo en depre, Y los amigos de Job, digamos. cometo errores financieros o sea, comienzo a hacer estupideces que no tengo que hacer, caigo dentro del chisme, caigo dentro o sea, de hasta enojarme con Dios, Ujú. ¿verdad? Es muy fácil cuando todo está bien. Sí. Es muy fácil cuando todo está bien, muy fácil cuando vivo en una burbuja de iglesia en la que todos estamos dentro de un sistema que todos aparentamos y la regla es aparentar. Pero yo siempre digo que una de las reuniones de Alcohólicos Anónimos está siempre en las iglesias, porque todos en iglesias no, jamás, y afuera todos sabemos que cuando se abren hacen ciertas cosas en privado. Y no estoy hablando solo de alcohol, estoy hablando de un montón de neuróticos anónimos, de gente que tiene problemas de Apuestas. sexuales. Hay un montón de gente anónima que está dentro de la iglesia. Y el problema no es ese. ¿Usted no han visto a un cantante brasileño que se llama Jota? Es un morenito que a los 9 años, ahí lo pueden buscar en YouTube, cantaba esta canción, Agnus Deo, aleluya. Ajá. Y el hombre, ¿verdad? Con 9 años todo el mundo lloraba, ganó el programa, que era como la voz de Brasil. Ya creció. Ya creció, ¿quieren ver cómo estaba ahí? Era un niño que usted lo veía cantándole a Dios y usted se le paraba el pelo, lloraba, era una Pero es totalmente emocional, Bajaba la presión. era completamente Desmayados emocionante. todos. Este es el hoy. Luego lo mostramos. Ahí lo pueden ver en el Arriba de Luis. Arriba de Luis. Pero para entenderlo rápidamente, se lo mandé a este compa porque me parecía algo increíble. Así está el hoy. Wow. Una señorita. ¿Y qué dice? Yo vi pastores ingiriendo cocaína antes del culto. Wow. Yo fui abusado por varios pastores y yo comencé a... Entonces, ¿qué ves ahí? Una persona que... A ver, el don de pastor es un don tan sagrado y tan complicado, tan complejo. Yo estuve haciéndole un trabajo a una iglesia en donde me pidieron que les montara un canal de televisión y me invitaron a ser parte de la iglesia. Yo dije que no, pero estaba anuente a montar el canal de televisión, pero si no era parte de la iglesia, ellos prefirieron que yo no siguiera en el canal. Pero en esa iglesia se veían cosas en donde yo no podía entender cómo a alguien se le puede llamar pastor de TikTok. Pastor de Usted ahora va a ser el pastor de TikTok. Usted es el pastor del parqueo. Usted ahora es el pastor de... Misceláneos. ¿Me explico? De Instagram. Entonces, Pero como redes sociales o también lo que sea. labores. Usted es el pastor Usted de es el alabanza. pastor de sonido. Usted es el pastor de alabanza. Usted es el pastor. Para mí, chicos, y yo, ¿verdad? Perdón, es que me cuesta decir también respeto, porque no respeto Es que se eso. ha ensuciado mucho, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, Misterio. entonces, Pasado, ¿verdad? de nuevo, lo que está pasando ideológica y políticamente en el mundo es completa, Triste. total Sí. y meramente responsabilidad de una iglesia que está entregada al circo humano y que mientras más del mundo nos veamos, más iglesia parecemos ser. Sí. No, señores. Triste, No, señores. Es muy triste. Y yo quiero con todo el amor del mundo, en serio se los digo, con el amor del mundo que Dios pone en mi corazón en este momento, chicos. Es más fácil que ustedes tropiecen a alguien con esa cerveza en esta mesa que si no las tuvieran. Considérenlo. Considérenlo. Ujú. Y se los digo con el amor de Cristo en mí. Y sería
y sería una falsedad que no se los dijera estando hablando de eso a aquel respecto en este momento. Y puede sonar a que es una descortesía de mi parte si ustedes me están invitando. No, a su para casa. nada. No, para nada. Pero para nada. yo creo que estamos hablando en este momento entre amigos de las convicciones de lo que Definitivamente. Dios puede ir trabajando en cada uno, porque también eso llegó en mí después de 5 años de muchísimo desierto, en donde, ahora que lo mencionabas, ese testimonio, a mí me tocó entregar la casa al banco después de una estafa de $450,000, en donde el día que me tocó firmar con el abogado llega con el cerrajero. Entonces vos estás con tu esposa, con tu hijo de 2 meses de nacido, entregando tu casa por una estafa que te hizo un partido político conservador, religioso, de pastores. Y estás entregando tu casa mientras escuchas al cerrajero cambiándole las cerraduras. Y el abogado solamente observó que yo tenía 2 opciones: maldecir por lo que me estaba pasando, o decirle a mi esposa, oremos aquí en la sala y démosle gracias a Dios por el tiempo que nos prestó este lugar, y vamos a entregárselo a Dios como si lo hubiéramos alquilado todo este tiempo, porque Él nos está... Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios en nuestras vidas, entendemos que cada hoja que le cae a nuestro parabrisas está fríamente calculada y la mandó Él, porque entendemos que la soberanía de Dios está por encima de mis deseos, de mis anhelos, de mi... Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, cuando el abogado ve eso, se sorprende y dice, ¿verdad que vos sos el que le hizo ahora la campaña y que perdió? Dice, yo he visto las noticias. Pero te voy a decir una cosa, a mí me toca hacer esto todos los días. Y uno siempre se encuentra las casas destruidas. Claro, porque el que le toca entregarla, Sí, claro. ¿verdad? Está que se lo lleva a Candanga. Entonces, ¿qué hace? Inodoros, El paredes, inodoro, todo. los espejos, lo Sí. destruyen todo. Aquí está la llave, pero se la voy a dejar destrozada. Sí, claro. O sea, lo llevan todo, man. Nosotros la devolvimos pintada, como si la estuviéramos vendiendo. Wow. Pintada, limpia. Habían algunos rodapiés que se habían desgastado, los mandé a cambiar para devolverle al banco la casa que Dios me entregó muchísimo mejor de como Claro. Dios me la dio a mí. Y me dice, y verlos, porque él tiene que hacer un recorrido para ver el estado de la casa. Primero ver la casa y verlos a ustedes ahí en el centro perdiendo la casa, dándole gracias a Dios por perder la casa, eso yo no lo logro computar, dijo el abogado. Es que no le estábamos pidiendo a Dios, Señor, ya que nos sacas de aquí con una victimización o conmiseración. No, gracias, Señor, por esto. Gracias por el tiempo que nos prestaste y gracias por esta prueba, porque me estás considerando por esta prueba. Y en todo esto, Job no pecó. ¿Sí me explico? Sí. Jehová dio, Jehová quitó. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pues? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Sí. Entonces, en este momento se nos enseña tan poco en las iglesias que las cosas, como decías, ¿por qué es que reacciona mal una persona? Porque no está vacunada. ¿Y a quién le toca vacunarla? Al pastor. ¿Qué pasa? Si yo vacuno a alguien, ¿verdad? Se supone que esa vacuna está ejerciendo anticuerpos para que cuando venga un virus, el anticuerpo de Claro. ¿verdad? Ajá. Bueno, si yo soy un pastor que vacuno a la Grey en función de que seguir a Cristo no es solo seguirlo cuando Él va resucitado con vestiduras blancas hacia el cielo, sino que también lo tengo que seguir, porque no lo estoy invitando a seguir mi iglesia, no lo estoy invitando a seguir mi grupo de discipulado, no estoy invitando a esa persona a seguir a una congregación, no lo estoy invitando a seguir el cristianismo, estoy invitándolo a seguir a Cristo. Y si estoy invitándolo a seguir a Cristo, tiene que seguir a Cristo vituperado, escupido, con las rodillas cholladas, hecho un chorizo en esa cruz. ¿Quién está dispuesto a seguir a ese Cristo? Cristo humilde. ¿Quién está dispuesto a seguir a ese Cristo? De nadie. Entonces, pero cuando yo llego y me dicen, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y ese es el argumento que espero que el plan maravilloso de mi vida venga. Pero ¿qué entiendo yo por maravilloso? Dios me quitó la voz en el 2015, es lo más maravilloso que me ha pasado. Lo más maravilloso, porque solo con la boca cerrada yo pude
generar un montón de cosas en mi carácter, Dios pudo trabajar un montón de cosas en mi carácter que de otra manera nunca hubiera tenido la posibilidad de hacerlo. Jamás estaría hablándoles a ustedes con esta vehemencia que les estoy hablando si yo hubiera seguido cantando, porque yo hubiera seguido siendo el egocéntrico a que todo el mundo aplaude y admira, y hoy tuve que parar el carro precisamente porque me emocionó que después de tantos años volviéramos a sonar en la radio. Y yo decía, wow, pero ¿por qué me emocionó? ¿Por estar sonando en la radio? No, por darme cuenta que eso ya no es importante. Sí, man. Que lo estoy viendo y que estoy diciendo, wow, esto ya no me hace ni cosquillas, qué bonito, pero no me hace cosquillas. Bueno, Dios hubiera podido trabajar eso si no me deja mudo. Si eso hubiera pasado en ese tiempo, hubiera sido otra la reacción. Exacto. Entonces jamás Dios hubiera... Eso yo puedo decir, es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Dios tenía un plan maravilloso. Mario, está sonando mis canciones, mae. Pongan mis canciones. No, preocupado por la plata. ¿Dónde Pero llega la para plata? ti ¿Quién tienes es mi que esposa? profesional. ¿Quién es mi No, y al mismo chiquita? tiempo, ¿qué hago si ya no puedo cantar? Exacto. Me acaban de estafar. Después de la estafa, los clientes, como salió en un canal de televisión, Fumigados todos. todos, porque todos pertenecíamos a una estructura paralela y éramos una olla de delincuentes. Entonces este periodista hace su editorial y nos pone a todos en esa olla de delincuentes, y al día siguiente todos los clientes comenzaron a llamar uno a uno: Luisito, nosotros conocemos la calidad de tu trabajo, pero vamos a darle una pausita mientras todo se esclarece. Esa pausita resultó que en una semana nos quedamos sin un solo cliente en la agencia, sin uno solo. Y entonces cuando vos te ves en ese nivel de desierto, dependiendo solamente de Dios, ahí es donde vos decís, este es un plan maravilloso para mi vida, pero tradúzcame maravilloso según el mundo. De nuevo, tradúzcame maravilloso según el mundo. Es todo lo contrario. Por eso es que él vino a hacer campaña política y él dijo: en mi reino, estos son los principios de mi reino cuando yo sea presidente. Bienaventurado el que llora, bienaventurado este, bienaventurado aquel, bienaventurado. ¿Cuáles son las bienaventuranzas del mundo? Fama, riqueza, belleza. ¿Me explico? Y él dice: no, esos son los valores del mundo. Los valores de mi reino es el que llora, es el que es el que el otro. Y uno dice: pues chica, entonces eso es el plan maravilloso. Hijo de mi alma, ¿será que entró a la iglesia? Y no se vende. No se vende. ¿Quién va a vender ese evangelio? El que verdaderamente quiera seguir a Cristo. Pero no, yo quiero creer en una iglesia que crezca por nutrición, no por adhesión. Porque mientras más grande una mega iglesia, en este momento yo trabajo para una organización internacional que se llama Focus on the Family. Entonces me toca viajar 2 veces al mes para crear contenido, mini documentales, y nos toca ir por muchísimas iglesias. Hay mega iglesias a las que tenemos que ir, que entonces uno diría: wow, pero es que la mano de Dios tiene que estar en esta mega iglesia. No necesariamente, tal vez sea simplemente una buena administración. Por eso es que es tan grande. No necesariamente la mano de Dios está ahí. Por eso es que también hay un montón de ateos que les va bien en la vida, porque resulta que hay una ley que se llama la ley de la siembra y de la cosecha, que va a cobijar al incrédulo como al creyente. Como la ley de la gravedad. Como la Sí, ley es de que gravedad. la gente confunde mucho el tema de la gracia. O sea, Dios tiene gracia, o sea, tiene misericordia de todos, pero no de una forma igualitaria. O sea, es muy diferente la misericordia que Dios tiene para un hijo de Dios, o sea, para un creyente, por decirlo así, a la misericordia que puede tener con una persona que obviamente no cree en él, ¿no? O sea, Lo que pasa es que porque Dios... es algo más de beneficencia hacia la persona que no es conversa, ¿no? O sea, porque la gente dice: no, pero es que todos somos hijos de Dios y todo el asunto. Por eso es una falsedad bíblica que pocos enseñan. No, sí. Todos somos hijos de Dios, No. todos somos criaturas de Dios, y Dios no se mete con los hijos del vecino. Entonces yo voy a ir a donde Doña Marta, ahí está Raulito, sí, préstemelo, para darle un par de fajazos, porque ahora en la tarde lo escuché diciendo una mala palabra. Y dice: Doña Marta, ¿qué le pasa? No es el suyo. Claro, eso es lo mío. Pani. Ese es un tema interesante. Entonces Dios disciplina y entrena y equipa a sus hijos, no a los hijos del vecino. Pero como se nos vendió una falsa idea de que todos somos hijos, entonces
Dios me va a bendecir. Cuando yo digo, este trabajo, esta situación, esto, aquello, está puesto en las manos de Dios. Yo soy tan orgulloso que juro que Dios está comprometido conmigo solo porque yo dije que Dios, esto está en manos de Dios. Y dice Dios, ay, wow, ahora me toca a mí. Gracias. Voy a tenerlo que sacar adelante, pero lo dijiste. ¿Qué es eso? Sí, o sea, me siento en el compromiso. Exacto. Ya que sí, es que es algo que se confunde mucho. Por eso, yo más bien yo te quería preguntar a vos. Y Pero es algo- perdona, te interrumpí, ¿a vos qué ibas a hacer? No, algo interesante que vos Dale, estabas, pausa, es que me algo que vos interrumpí. estabas diciendo me llamó mucho la atención. Y una de las cosas importantes que he aprendido esta semana es ver a Jesús humilde, porque es lo que nos está vendiendo en estos días. Ujú. Por ejemplo, lo que vos acabas de hacer es algo que mucha gente no los tiene puestos para decirlos dentro de un contexto como este. Y sí entiendo, digamos, el punto del licor como tal, y entiendo que muchos pueden caer. Solo los que hemos tenido personas que han padecido. Yo tengo Exactamente. un papá que en este momento está en un hogar de ancianos, que toda la vida sufrió con ese tema. Yo te puedo decir que jamás lo atraerías a Cristo teniendo la cerveza aquí. Muy buen punto. Sí. Hemos tenido muchos conceptos de gente, muchos comentarios de gente. Perdón, eso no es legalismo. No, y también nosotros defendemos, por ejemplo, o sea, hay muchos temas que podríamos conversar sobre este tema luego, y creo que el punto fundamental de la conversación de hoy es otra cosa, pero quiero enfocarme más en la humildad Ujú, de Cristo, claro. porque en este tiempo nadie, dentro de todo lo que estabas diciendo, que me parece genial en todo lo que has conversado, me parece que esta sociedad de hoy en día lo que menos tiene es humildad Ujú. para aceptar, bueno, está bien, no comparto del todo lo que acabas de decir porque yo fui drogadicto, yo estuve en el mundo del espectáculo y yo estuve muy mal, y Dios ha hecho cosas locas conmigo que no ha hecho con mucha gente más. De hecho, el mismo Javier Vindas del IAFA, una vez en un curso que tuvimos sobre recaídas, porque yo tuve un curso de recaídas con el IAFA, para poder entrenar gente para recaídas, estábamos conversando y me decía, Álvaro, usted es de las personas que son la excepción a la regla. Y yo me quedé pensando muchas cosas, y yo me acuerdo con mis papás, me dijeron, Álvaro, o lo internamos o usted ve a ver qué hace. Y yo, papi y mami, me voy a entregar a Cristo. Ujú. Cristo hace las cosas nuevas, Él transforma, y dicho y hecho, así fue. ¿Ustedes Entonces, se imaginan al ciego teniendo una recaída? por supuesto que no, Ujú. ¿verdad? Y tampoco me imagino las fiestas en las que estaba Jesús haciendo el vino, predicando, pero predicó y transformó vidas haciendo el vino. ¿Me explico? Su primer milagro. En un contexto totalmente, entendemos que es de... Y era vino nuevo, que hay que aclarar la diferencia entre el vino nuevo y el vino viejo. Ujú. Entonces, el punto aquí es que Jesús llega, Él dice, Padre, si es así, pasa de mí esta copa. Ujú. O sea, que no se haga lo que yo quiero, que pase lo que tú quieras que pase. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy, de llegar y decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres para nosotros en esta temporada? Padre, ¿qué quieres para nosotros que hablemos para este pueblo? En este canal de YouTube, en Facebook, en Spotify. Señor, si estás poniendo personas como Luis que viene hacia nosotros y nos da palabra y nos dice las cosas acá con nosotros, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? O sea, somos humildes. Realmente una humildad real, una humildad que venga de Dios, que venga del Padre. Y creo que la generación idiota, volviendo otra vez al libro, en este momento, es eso, es como el chamaco que llegó del presidente, hasta luego muchachos, y, bueno, me explico, o sea, Pasó un señor. o sea, no importa. Pero ¿a cuántos de esos niños? ¿Dónde sacó usted los datos? ¿De TikTok? ¿Me explico? Como si ellos Mae, no pasaran metidos mae, en TikTok. ¿Me entiendes? O sea, Pero ¿cuántos de esos niños, me pregunto yo, sus padres no les dijeron la verdad? La Biblia dice que cuando nosotros decimos la verdad con amor, ¿verdad? Esta va a ser bien recibida. ujú. Entonces, ¿cuántos de esos niños, sus papás, no le diga eso porque se enoja? No le diga eso porque usted ya lo conoce.
no le diga eso. Se ofende. Usted sabe cómo reacciona. Se ofende. Entonces los padres comenzaron a hacerse unos Títeres. completos títeres de sus hijos, Ajá. en donde ellos eran los que gobernaban el hogar, y en donde ellos en este momento, lo que se le dice en inglés, Totalmente. se sienten el entitlement, ¿verdad? De que ellos creen que son los dueños y señores de todo, y en donde uno no les puede decir una verdad absoluta porque se resienten. Entonces la posverdad, porque es una generación idiota, no es una generación idiota porque no conozca, hacen así y pueden saber cuánto es la hipotenusa de la... Más que uno. ¿Verdad? En 2 segundos. La gran biblioteca Exacto, ahí está. El problema no es la falta de conocimiento, de nuevo, el problema es que al haber retirado a Dios nos quedamos sin sabiduría. Y al no tener sabiduría no podemos aplicar correctamente ese conocimiento. Por eso es que en este momento la gente piensa que el hombre puede ser mujer, que la mujer puede ser hombre. O no saben qué son. No es ideología, no es política. Es la ausencia de Dios. A ver, cuando ustedes han pasado por el peaje de Escazú, Lamentablemente. Se abre, han visto que es así, es así, ¿verdad? Y cuando se hace así y tenés como 12 opciones, hay un segundo, como una milésima de segundo que sentís un poquito de ansiedad porque volvés a ver nada, mientras te centras en alguno de los dos y dices, ok, voy en este, pa. Pero mientras eso sucede, hay como un segundo, a veces 2, y de repente alguna mujer se friquea más. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede esa ansiedad? Porque no hay líneas. Sí, está en... Ajá, cierto. No hay líneas. Usted estará libre. Si hubiera líneas desde que usted da la curva, usted va en esa línea. No pasa nada. Pero como no hay líneas, usted tiene que escoger. Libre albedrío. Me gustaría agregar también a eso que las otras personas también están en sus líneas. Están escogiendo cuál línea porque la línea no Está marcada, establecida. exactamente. Ok, la única razón por la cual Dios establece líneas y dice no a esto, no a aquello, no es porque Él es un Dios retrógrado que quiere. Machista. No. Es para ahorrarnos esos segundos de ansiedad cuando andamos por la vida sin saber si por la izquierda o por la derecha. A ver, cuando yo descubrí esta verdad en mi vida, yo descansé. Se muere, Dios no lo quiera todavía, pero no sé, se muere tu papá. Sí es. A Ronald le toca la casa de la playa. Ok. Bueno, ¿en qué documento tu papá dejó establecido que a vos te tocaba la casa de la playa? Una servilleta que boté. Qué madre. ¿Cómo se llama ese documento? Testamento. Testamento. El testamento es el documento que el testador le deja al atestado en donde está establecida cuál es su voluntad. Es evidencia. Antiguo y Nuevo Testamento. Tan. Dejaron de ser historias raras, dejó de ser el documento en donde el testador le decía al atestado que el atestado le tocaba la casa en la playa. ¿Pero qué decía yo el abogado? Cristo, la casa en la playa. Ni tiene, pero ese hermano tiene un montón de deudas. Y Cristo, que es el abogado, decía, no, te toca la casa en la playa. Tu papá tiene una casa en la playa. La casa en la playa. Es cada vez que Cristo vino como abogado a manifestar su palabra en función de que había un padre que me había heredado, yo no le creía. ¿Verdad? Y entonces cuando él me decía, no, pero aplican restricciones en el ¿verdad? Entonces yo decía, ok, perfecto, estas son las líneas. ¿Pero por qué líneas? Para que no sienta ansiedad, para que usted no sepa si esa es la derecha o la izquierda, usted ya va. Que no choque. Exacto. Entonces, a través de todos esos ejemplos prácticos, a mí me gusta mucho poder ilustrar el amor de un Dios que dio su vida por mí y que no requiere de mí nada menos que no sea mi vida. No requiere de mí un ratito el domingo, no requiere de mí una oracioncita, no requiere de mí un estudio, no requiere de mí un discipulado, requiere de mí mi vida. La amistad, ¿verdad? la relación. Y tiene que ser a través de una relación personal. ¿Qué me ibas a preguntar? No, que bueno, haciendo ese comentario que vos estás diciendo, es prácticamente tener una relación orgánica con Dios. O sea, no es como
el tema es de que la gente lo ve de una forma muy litúrgica, o sea, como muy vitral. Pero, como... no, pero eso fue parte del plan. Sí, pero el problema es que el enfoque que la gente le da es como que, mira, hay como cierto formalismo y eso a la gente no encaja muchas veces, porque dice, no, es que es como me decía una amistad, me dice, es que yo voy a ir a la iglesia cuando yo ya esté bien. No, o sea, olvídate, o sea, más bien vos tenés que ir a la iglesia ya. O sea, ya tienen lo que se requiere para ir a la iglesia. Sí, o sea, de hecho... Es un pecado. Exactamente, o sea, de hecho no necesitas estar bien cuando estés en la iglesia, o sea, necesitas ir ya, mae. Yo creo que ustedes pensaban que esta conversación iba a ser más política y menos... No, para nada. Uy, no. De hecho, más bien yo te iba a preguntar algo, y es algo que yo he venido viendo con mucho análisis, o sea, más que todo personal mío. Vos que tenés más contacto con Agustín y todo, yo te iba a preguntar, ¿a vos no te llama la atención? Porque yo sé en lo que puedo discernir, por así decirlo, y tampoco es que me gusta a mí hacer juicios de valor, porque eso solo Dios conoce el corazón de las personas. Pero a vos no te llama la atención que es curioso que las personas que han estado dando la batalla cultural en contra, digamos, de todo el progresismo, de toda esta horda comunista, por decirlo así, o más que todo en el tema ideológico, no ha sido necesariamente personas cristianas, sino personas que, si acaso, o sea, profesan una fe y más que todo tradicional, como decía Agustín. Ahora yo mencionaba que yo replanteaba un poquito el seguir publicando o no seguir publicando. La Biblia dice, profesando ser sabios se hicieron necios, en español. Profesando ser filósofos se hicieron necios. Es una necedad pensar que hay algo que yo pueda hacer para cambiar el mundo. Es como si yo orara por la conversión del anticristo. Sí. Eso viene después de las entrevistas que haces con ellos y con Danan también. ¿Viene después de todo eso? No, viene mucho después, es muy reciente porque nunca había sentido yo, y no es como que lo sienta, dice la Biblia, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿verdad? Separados de la sincera fidelidad de Cristo. No es que yo lo sienta, es que nunca había tenido tan al frente mío la profecía cumpliéndose. Nunca claro. Había sentido como que esto es esto. Verás que yo lo vi en un documental de DW, se llama, creo que es en Mesa Redonda, yo lo pasé, y hablan del cubano, hablan de este rollo del cubano, pero es como muy en contra del cubano. Sí, es que DW es completamente de izquierda, pero QAnon es una, yo tengo mi teoría de que QAnon es algo hecho por la misma izquierda para desprestigiar a Trump. Correcto, pero fue tanto el rollo ante eso, ¿verdad? Que yo dije, wow, esto es totalmente bíblico. Sí, claro. Esto es total y absolutamente bíblico. Y ahí fue donde yo dije, y se lo dijo a un amigo que está en su rollo espiritual, fue creyente y ahora está en una búsqueda, una crisis existencial, tal vez podría decirse. Y yo le decía, cuando usted nos vea que nos persigan, porque van a creer que somos fundamentalistas, simplemente por decir la verdad. Acuérdate. Pero ¿qué importa que crean que somos fundamentalistas? No, por eso, cuando va a llegar un momento cuando crean que nosotros, que nos tienen que castigar por ser fundamentalistas, usted se da cuenta que las profecías se están cumpliendo. Es que yo anhelo que o sea, si usted coge un avión así, y usted dice, usted es el cliente de nuestra aerolínea número 1.000.000, usted hoy tiene y le vamos a regalar 1.000.000 de millas y tal. Y además, usted tiene el derecho de escoger cuál es el capitán que lo va a llevar. Tenemos a don Jorge. Don Jorge desayuna, almuerza y cena aviación. Tiene 40 años de experiencia. Lo único que hace es, tiene una colección de aviones en su casa. Él se sabe este avión de derecha a izquierda. Da vueltas al mundo 20 veces, digamos. Sabe dónde está cada tornillo del motor. Y tenemos a don Edwin, él quería ser médico, pero no pudo entrar a medicina, entonces estudió aviación. ¿Usted cuál escoge? ¿Me explico? Entonces yo quiero ser el fundamentalista.
Yo quiero ser el que cuando la persona esté pasándola mal, piense en Luis Alonso, en el que oró cuando le estaban quitando la casa, el que siempre se dio íntegro ante cualquier situación, porque nunca iba a lograr que tropezara a ninguna otra persona, porque por amor a esa persona que eventualmente podía buscarme a mí cuando tuviera un problema de alcoholismo, pensó en mí porque me iba tomando agua. Por amor a él yo dejé de hacer, no porque fuera malo. No porque dice la Biblia en 1 Timoteo, sí, pero en 1 Timoteo dice que Él lo santificó todo, para que por medio de acción de gracias los creyentes no tuviéramos que dejar de comer caña los viernes, por ejemplo. Entonces nada es malo en sí mismo, ¿verdad? Pero por amor a aquella persona que un día va a decir, usted es tan cristiano y con tal cosa. Bueno, por amor a esa persona que va a criticar en mí si eso es bueno o es malo, por amor a esa persona yo no lo hago. Porque él va a juzgar en mí que yo no lo debería estar haciendo y él es incrédulo. Y entonces me quitó la posibilidad de testificar. ¿Sí me explico? O perdió su posibilidad de la salvación. ¿Eso es lo que no necesariamente, porque la salvación no depende de mí, que eso es otro error. Eso es un tema teológico, ¿verdad? Que no todo el mundo está calvinista. No depende de mí, no depende de nada de lo que yo haga. Es que, eso es algo que Dios hace. Es que en realidad el que convence es el Espíritu Santo. Claro. Yo sí voy a decir algo, o sea, con respecto al tema que vos has hecho hincapié, madre, créeme que nosotros para nada nos tomamos a pecho el comentario, o sea, como... Madre, o sea, saliendo de aquí votamos todos. Sí, dice, jamás otra vez. No. No, pero digamos, yo con mi esposa me tomo mis vinitos y me tomo... ¿Me explico? Pero claro. Nadie juzga. Pero entonces ustedes pueden pensar cuál sería la intención de que todos son iguales y que salgan en cámara. Hay una intención de que salgan en cámara. Por supuesto. Yo necesito mostrar que mi cristianismo no está atado al legalismo. Ajá. Entonces hay una intención, pero resulta que puede ser que esa buena intención ha dado resultado. Bueno, fabuloso. De hecho, puede ser que esa buena intención a otra persona no. Sí. ¿Sí me explico? De hecho te voy a hacer una observación. Ese no es disfrutar. Sí, exacto. O sea, de hecho te voy a hacer una observación. Nosotros no solamente hemos salido aquí tomando cerveza, que por cierto es importada. Quiero hacer hincapié en eso. En el video que me pasó de un personal. Sí. Bueno. Depende del presupuesto. Sí, depende del presupuesto. No, aquí hemos tomado de todo, fresco. Y si otro día. Oye, whisky lija también. Y whisky lija también, cuando no hay mucha plata. Pero. No, pero de todo. O sea, y más allá de eso, la intención de nosotros no es esa. O sea, Dios, en este caso. No, Y de hecho, un señor que yo no sé, por cierto, Álvaro lo conocía, ¿verdad? Un señor nos escribió un comentario un poquito vehemente con relación a eso. Y nosotros nuevamente hacemos. Nosotros nuevamente hacemos lo recibimos y todo, con todo, digamos, la buena amor intención. No, con toda la buena intención que tiene el señor y todo. Entendemos. Y entendemos. El asunto es que ese no es nuestro enfoque. O sea, en realidad a nosotros no nos interesa. Vamos a ver, lo que nos interesa a nosotros es ser lo más naturales posibles. O sea, a mí no me interesa que la gente me diga, mira, ¿por qué? Porque es lo que es lo que primeramente la gente juzga. Usted puede tener una conversación perfectamente sin tener una... Claro, es más, de hecho lo estoy haciendo. Porque, pero digo, perfectamente un día ponen el aire aquí, porque ya es que caliente que está. Sí, no, aquí estamos. Ya no necesitamos. Sí. Entonces, todo depende, dice la Biblia, todo lo que entra va para la letrina. Porque nada de lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Porque de lo que sale vienen la intención, las malas intenciones, el pecado, la concupiscencia, todo viene de lo que sale. Nada de lo que entra contamina. Pero de nuevo, cuando yo, que soy experto en branding, veo perfectamente todas iguales, o todas Heineken, o todas importadas, hay un mensaje que yo estoy dando. Es un mensaje de imagen. No es porque yo sea mi target o no sea mi target. Hay un mensaje, hay una intención en que las cuatro sean iguales o en que las cuatro estén aquí. Hay una intención de branding en eso. Bueno, ustedes están vendiendo esa imagen. Entonces yo vuelvo al punto.
y esa es una convicción muy personal. y completamente respetable. Es una convicción muy personal que en este momento nosotros, mientras más sal como cristianos seamos, mientras más podamos, es que ese no es mi target. Bueno, yo necesito abarcar a todo el mundo, yo no puedo tener un target como cristiano. ¿Podrías abarcar a todo el mundo realmente? No Es que todos son iguales. Pero es que no, por eso es que el Evangelio está escrito, la multiforme gracia de Dios. Es cierto. Dice la Biblia, Jesús vino a salvar por los pecados, y no solo Por todos, sí. sino los de todo el mundo. Sí. No, Y entonces excepción. si Jesús lo hizo y dice que no hay acepción de personas, que yo pueda, es imposible, no puedo, yo no tengo el poder, la omnipresencia para estar en todo lado, ni tengo, mis días son de 78 horas, o sea, no se puede. Pero yo no sé en qué momento va a entrar un jugador de fútbol. Y me toca a mí hablar de Cristo, un jugador de fútbol. Yo no sé nada de fútbol, pero un día Dios me lo puso al frente. Y entonces yo sé que no voy a poder, es que el Evangelio es uno. Y yo no puedo adaptar el Evangelio a la necesidad o al target. Porque esto no se trata de una red de mercadeo en donde yo necesito hacer adeptos para llevarlos a mi iglesia. Exacto. Esto no se trata, muchas iglesias lamentablemente se mueven como si fuera una red de mercadeo, ¿verdad? Y entonces necesito estar testificando porque necesito traer adeptos. Y una vez que y cuando pasemos lo que es el cuarto y hagamos final del cuarto, porque termino de cerrar el negocio. Y así. Tal vez no es el target, sino no es la intención. O sea, nuestra intención. Y Dios ve el corazón. Sí, exacto. Y vieras que... pero sí entienden mi punto. Por supuesto. No. No es desde la perspectiva del que se toma, es la perspectiva de que yo estoy pensando en el que está bien. Valoramos 1000 veces más esto aquí en la cara, o tal vez la gente que nos escriba, por favor, que nos escriba, sí, pero ahí sabemos de gente que nos ha visto, que nos ve, que le arde en ira y no nos ha dicho nada. Ahora, el que dice ahí que ellos no deben estarse tomando estas cervezas, ese es un legalista, y ese es un legalista que no entiende ni siquiera que cuando tenga a una persona con una cerveza en la mano en un bar jamás va a poderle hablar de Cristo, porque no tiene las herramientas para hacerlo. Por eso lo único que hace es juzgar. Esto no se trata de juzgar, se trata de establecer, de nuevo, como un mercadólogo, ¿cuál es el mejor mecanismo por el medio del cual yo llevo el mensaje? Aquel que no tiene ningún tipo de distracción. Y entonces, como yo sé que hay un montón de incrédulos allá afuera que juzgan que como yo soy cristiano no debería estar ahí, por amor a ellos no lo hago, no voy. Que como hay un montón de incrédulos que están ahí que juzgan que como yo soy cristiano no debería hablar de cierta manera, por amor a ellos no hablo de esa manera. Por eso es que dice la Biblia que cuando Pedro se topó con el montón, y que dijeron, eso lo explica Marcos, Mateo y los demás no, lo explica Marcos. Cuando le dijeron, usted es uno de esos, porque yo lo vi. Los otros dicen, no, yo no lo conozco. Entonces ahí canta el gallo. Bueno, Marcos lo explica súper bien. Marcos dice que cuando se dieron cuenta que era Pedro, dice, no, al chile, y comenzó a decir malas palabras. ¿Qué significaba eso? Que cuando estaba con Jesús no existían las malas palabras, pero para que ellos identificaran que yo no era de Jesús, comencé a hablar como ellos. Sí, se convirtieron a ellos. Entonces comencé a decir todas las malas palabras que me identifican. Entonces, de nuevo, ¿a quién represento? ¿De dónde soy ciudadano? ¿A dónde soy extranjero? Yo quiero ser extranjero de este mundo porque yo quiero ser ciudadano del cielo. Y todo lo que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, de nuevo, la radicalidad no tiene absolutamente... Yo tengo que ser radical o más o menos radical en contra de la ideología de género. No, hay que completamente radical. Radical en sí, en su palabra, no es más y menos, ¿verdad? Me imagino. O sea, no. Radical por su forma es al extremo. La etimología de radical no tiene absolutamente nada que ver. No como un adjetivo. Entonces usted dice, eso es un homofóbico. No, porque la fobia es miedo y yo no tengo miedo. Yo soy intolerante a la agenda que tiene la agenda LGTBI. Y yo sé que el homosexualismo no es algo que Dios apruebe. Entonces yo necesito decirle a ese homosexual que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Eso me haría lo más hipócrita del mundo. Para ganármelo. ¿Para ganarlo qué? Para llevarlo a mi iglesia y tener un nuevo adepto. No. A mí lo que me interesa es que no se vaya al infierno. No que se vaya al infierno yendo a la iglesia. Y que disfrute de la comunión con Dios. Exacto. Y disfrute de esa relación que nosotros tenemos.
Es que todos al final de cuentas, mae, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y mae, donde finalmente uno tiene que, el mismo evangelio lo confronta a uno, mae. O sea, es que eso no, y la gente tiene una muy mala perspectiva de qué es ser cristiano. O sea, ser cristiano se imagina la mayoría de personas, el estereotipo Superioridad. es que primero está en una superioridad moral, ¿verdad? Que yo creo que yo la estoy. Bueno, la estoy jodiendo. No, la estoy jodiendo, no. Y que ese es un tipo Ned Flanders, mae, o Reverendo Alegría, donde, o sea, incluso dicen, mae, le dicen a March, te has detenido a leer este libro, hasta ir al baño es pecado. O sea, ¿por qué caricaturizan al cristiano de esa forma? Mae, porque todo lo ven de una forma muy extremista, cuando no es así, mae. O sea, yo todos los días, yo no sé, es más, hay gente que lleva contabilizado los años de que ha sido cristiano. Yo en realidad nunca me he dado cuenta, o sea, de hecho no llevo la cuenta de desde cuándo yo soy cristiano, mae. Porque primero yo nací en una familia cristiana, con valores cristianos. Yo me aparté muchísimo tiempo, pero ¿cuándo comienza tu relación con Dios? Pero volví. ¿Cuándo comienza tu es que yo siento que mi relación con Dios nunca cesó, mae. Porque, ¿qué es lo que dice la palabra? Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada te puede alejar del amor de Dios. ¿Ya? Sí. ¿Cómo? Yo no escuché nada. Pero estoy reformado, güey, que yo no se ha dado cuenta. Sí, exactamente. Y es que ese es un trabajo. Pero todos los días Dios lo confronta a uno, mae. O sea, uno mismo dice, uy, mae, la cagué con esta. Pero usted se apercibe, mae. Es que cuando usted definitivamente hace las cosas, el pecado, sí, y no se da cuenta, es cuando usted definitivamente tiene cero relación con Dios. No quieres hacer lo que exactamente, y a mí me parece a gusto. Exacto, y a mí me parece, digamos, lo que acaba de decir Luis Alonso, me parece algo súper válido, o sea, que sí, que no, hay muchas cosas que anotar, muchas cosas de hecho, muchas cosas que valorar. Prácticamente. Muchas gracias. De hecho, es más, los tips. Gracias. Los tips que nos dio. No estás echando. Estoy feliz aquí. Te estoy diciendo que muchas gracias por ser honesto y por realmente decir lo que el Espíritu y por los tips de iluminación, ¿no? Vean, chicos, yo pertenecí a una secta durante 12 años. En la cual ¿Una secta? Sí. Y Dios se la trajo toda abajo por amor a mí. O sea, hay muchas personas como yo ahí que tenían un corazón honesto, que yo sé que por amor a ellas Dios lo hizo, pero yo quiero pensar que es por amor a mí. ¿Sí me explico? Él escribió la Biblia, esa Biblia es para mí. Por amor a mí, Él ha hecho y ha deshecho. Y por amor a mí, Él nos quitó un velo del famoso, de las famosas medallas espirituales. Se convirtió conmigo, hizo la oración conmigo, se discipula conmigo. Todas esas medallas que lo único que hacen es inflar el ego y quitarle el poder a Dios de la conversión en las personas. Sí. Esas son obras y no puede ser exacto, y no puede ser por obras para que nadie se gloríe. En el momento en que yo depende de mi testificada es una obra. En el momento en que depende de mi oración es una obra. En el momento en que depende de lo hizo conmigo es una obra. Y entonces conozco un montón de gente que hizo oración conmigo que hoy su vida es la antítesis de un testimonio que dé frutos de arrepentimiento, lo cual simboliza que la oración sin esos frutos de arrepentimiento no tiene nada que ver con la salvación. Yo podría decir perfectamente que no fue salvo. Pero ¿qué pasa? Que yo lo agarré en un momento de vulnerabilidad, porque lo dejó el esposo, porque estaba sin plata, porque lo que sea, y que si le hubiera dicho, oremos el Padre Nuestro, si le hubiera dicho, hagamos la oración, él lo hubiera hecho, porque estaba vulnerable. Entonces al final no fue una obra de Dios en donde despertó en él su necesidad de arrepentirse ante la verdad de un evangelio cruel que exponía y dejaba en evidencia su vida, lo mal que estaba su vida y la consecuencia y la repercusión que tenía si él continuaba en pecado. Pero yo a todo el mundo le hablaba que Dios tenía un plan maravilloso para su vida. Y cuando el plan maravilloso dentro de lo que nosotros entendemos como maravilloso no se cumplía, era culpa de Dios. Y entonces se terminaba enojando con Dios, con toda la, es más fácil con toda la razón. Exacto. Es más fácil echar la culpa a alguien más. Claro, y con toda la razón. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez estábamos grabando un video de Scats.
Y nosotros no habíamos llegado y la gente que estaba montando las luces y todo ya estaba en el apartamento, que era el apartamento de una muchacha que nos estaba ayudando con la producción. Y esa muchacha vivía con una roommate. Y esa roommate era atea. Ella tenía un Buda, de hecho, ahí. Entonces cada vez que yo llegaba a visitar a mi amiga tenía ese Buda. Y yo, pero bueno, sí. Pero resulta que antes de que nosotros llegáramos a la grabación del video, llegan unos maes y saquean la casa. Y los ¿cómo se llama? Los encañonan. Fue terrible. Ya no solo el Buda. Fue terrible. Y entonces nosotros llegamos y ya estaba el OIJ y la policía. Y yo me sentía súper mal porque ellos nos estaban ayudando, prestaron la casa para grabar el video y tal. Y yo me sentía súper mal y yo veía a los del OIJ y tal. Y yo decía, uy, no, qué vergüenza, qué mal, pobrecita. Y mi amiga súper... Su amiga, la roommate, caminaba de un lado a otro de la casa, pero que lleva a tirar fuego, ¿verdad? Porque ella era diseñadora gráfica y la Mac y todo se lo llevaron. Pero yo me quedé observándola, cómo ella caminaba de un lado al otro, ¿verdad? Buscando el escape, digamos. Buscando el escape. El trigger nada Exacto. más para... ¿Y saben qué sucedió? Salió a la acera. Era venezolana. Ajá. Salió a la acera. Vuelve a ver al cielo y dice, concha, digo yo, ¿ah? ¿Y el búho? ¿Sí me explico? Dice la Biblia en Proverbios, el hombre se enoja el hombre se separa de Dios y cuando le va mal se enoja con Dios. Entonces, esa mujer le oraba a Buda, le rezaba a Buda, todo tenía que ver Buda, pero cuando le fue mal, no le vino a reclamar a Buda. Atateca. Dio a entender que ella siempre creyó en un Dios porque fue por culpa de Dios que le robaron su compu. Cierto. Bien. Fue una injusticia. Muy bien. Yo te quería hacer una Está bueno. pregunta, Luisito. Luisito, madre, las confianzas. No, hombre, ya, Sí, ya no va a volver. ya, sácate. Vos abordaste vos abordaste el tema, ¿verdad? Iniciando el podcast, tal vez de una forma muy pesimista, por decirlo así, pero como para que tal vez evacuar, es más, hasta mi misma inquietud, porque vos ese planteamiento que vos hiciste realmente, madre, a mí en lo personal me impactó bastante, o sea, que lo que estamos haciendo tiene algún significado, estamos haciendo algo, vamos a llegar a algún punto, Es trascendente. es trascendente. Pero futuro también, ¿no? Te lo voy a poner así. Todo se resume de nuevo en la intención y en la razón por la cual yo lo hago. Entonces, entendiendo que tu papá te heredó la casa de la playa en el testamento, pero usted tiene muchos años de no ver a su papá, usted va a la oficina del abogado y usted agarra ese testamento de arriba abajo para ver si es cierto. Nosotros no nos hemos topado con la realidad clara de la salvación para darnos cuenta de tal manera que nosotros estemos de rodillas agradecidos por haber sido rescatados de lo que ya no tiene vuelta atrás. Ya muerto. Si nosotros entendiéramos de lo que fuimos rescatados al momento de nuestra salvación, El valor de la sangre. el valor de la sangre de la cruz, si lo tuviéramos claro, lloraríamos todo el día, Exactamente. emocionados. ¿Pero por qué somos indiferentes a eso? ¿Por qué? Bueno, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, les tenía una nube que los mantenía a 23 grados centígrados en el día y a 23 grados centígrados en la noche, y una llama de fuego que los mantenía calientes. Mira, comidita todos los días. Y resulta que ellos comenzaron a decir, ay, qué pereza, hermana, no tienen... Sí, nos diste esto, pero carne no nos podrías dar. Y nos diste esto y aquello, pero agua, estás como limitado, ¿verdad? Alitas de pollo. Bueno, entonces nosotros Alitas de pollo. somos el tipo de israelita que volvemos a ver la nube y hacemos, ¡wow! Y el segundo día, ¡wow! Y el tercer día, ¡wow! Y el cuarto día, sí, da miedo, pero verá que ya no está alumbrando igual. Sí. Verá que ya no calienta lo mismo. ¿Con quién hablamos? Esos somos nosotros. Y pasamos Mejor estuviéramos en Egipto. Llegamos a un punto en donde nos desensibilizamos del verdadero sacrificio que tuvo que hacer Dios al sacrificar a su Hijo para nosotros poder ser redimidos por su sangre.
Cuando nosotros perdemos eso, volvemos a ver a la nube y decimos, ahí tiene que estar. Es que ese mismo principio, Luis, ese mismo principio que hablamos sobre los pescados, cuando los pescan en Japón, que al trasladarse hasta el puerto, si se congelan, llegan feos, mejor mantenerlos vivos con un tiburón para que ellos estén alertas. Es igual el principio de la persona que no tiene problemas, que no se levanta a trabajar, se vuelve sedentaria, se enferma, se muere porque su vida es plana, porque su vida no tiene sentido. Cuando hay problemas la gente crece, cuando hay problemas la gente se desarrolla, y lo mismo que vos estabas contando ahora. Nosotros como tal, todo esto nos da vida, o sea, todo esto nos da vida. O sea, realmente yo, vean, vos no me conoces tan a fondo como para entender que lo que acabas de hacer es algo que para mí me quito el sombrero, porque es importantísimo para mí. Tuvimos una discusión ayer por el tema de la verdad. Porque si hay algo que apreciamos es la verdad, más que nos digan lo que queremos escuchar. ¿Y saben ¿Por qué? una cosa? Porque buscamos la sabiduría. La verdad no ¿Entiendes? es un qué, la verdad es un quién. Y ese quién se clavó en una cruz por nosotros. Entonces, cuando hablamos de la humildad, dice la Biblia, Dios, siendo Dios, no tuvo eso como cosa a la cual aferrarse, sino que se hizo hombre, vino. Dios siendo el CEO, el gerente general, no vio ese, por eso es que a mí me enfermaba el tema de la pastoritis. No, ¿por qué me dice amigo? Yo soy el pastor. ¿Por qué me dice apóstol? El apóstol. Entonces yo decía, no son toque. Si Jesús siendo Dios, si Jesús siendo el CEO, el pastor de pastores, no vio eso como cosa cual aferrarse, sino que viniendo, se hizo siervo. El verbo. Y haciéndose siervo, ¿cuál apóstol dice? No, yo no soy apóstol, yo soy un siervo. Yo soy lo único que quiero ser. Yo lo único que entrar a la presencia de Dios y me diga, pasa, buen siervo y fiel. Eso es lo único que yo anhelo. Chivas. No me toque porque me quita la unción. Si la gente entendiera que la unción, el aceite de la unción se utilizaba para prender las 7 lamparitas del tabernáculo, y ese aceite de la unción, ¿sabe cómo salía? De agarrar la semilla del olivo y ponerla así y hacer si el pastor entendiera que así es como sale el aceite de la unción para que esas 7 lamparitas brillen, yo lograría ¿Sabes entender qué significa Getsemaní, verdad? cuando Dios me hace así, y ahí es donde está sacando de mí unción. Muy bien. Entonces yo les podría decir $450,000, mi esposa embarazada, perdimos mi casa, perdimos lo otro, perdí mi voz, perdí absolutamente todo. ¿Qué les hubiera llegado yo a decir si este podcast se hubiera hecho en el 2015? Más te digo algo. Hubiéramos hablado de música. Te digo algo, man. Sí. Te digo algo. De las tendencias de... Hace 10 años, hace 10, 12 años que te conocí en el club. Arrogante. No, yo ni yo me soportaba. Arrogante, Ni yo me soportaba. con la bufandita Sí, y la sí, barra, el gorrito. Y se acuerda. Por supuesto, y no le hablaba. ¿Qué nivel de A atorrante? escucharte hoy, man. ¿Qué nivel de O sea, cariño? qué bendición para mí verte un antes y un después de Gracias a lejos, en los dos puntos de lejos, y escucharte hoy hablar pura verdad. Gracias a Dios. Resumir todo lo que hemos tratado de decir durante todo este tiempo en una hora, man. Gracias Mi hermano, a Dios. qué placer conocerte, Gracias man. a Dios. Qué Gracias a placer Dios. conocerte, man. Dios te Placer siga es todo mío. bendiciendo, man. Yo te decía, bueno, estamos haciendo algo, estamos moviendo un poquitito. Sí, esa es la inquietud, porque la gente puede decir, bueno, entonces, ¿Y para qué? ¿Para qué hablamos de batalla cultural Exacto. si no estamos haciendo nada? Sí, no hay un El impacto. sentido es ese, man, es espiritual, man. Dice Pablo, yo decidí no saber de nada y solo saber de Cristo. Eso me explicó, él tengo que agarrar todo y ponerlo por basura. Dice Filipenses. Entonces, yo puedo, yo podría, a la luz de la verdad, que es la palabra de Dios, si yo no leo la palabra de Dios, eso significa que la relación es unidireccional. Yo hablo a través de la oración, pero Dios no me habla porque nunca lo leo.
Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No hay fe sin Biblia. ¿Qué pasa ahorita con las manifestaciones? Que yo tampoco soy muy fan de este tema, de que como yo voy el domingo y el domingo me dicen qué es lo que va a pasar, entonces yo no leo la palabra profética porque ya el profeta de turno me dijo que era lo que iba a pasar. Me lo ahorró. ¿Verdad? Me lo ahorró. Entonces yo no la leo, no entro en ella. Por eso es que dice, toda la escritura, toda, es útil para redarguir, para corregir, para instruir, de manera que el hombre sea perfecto, esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí vamos a la buena obra. Yo puedo hacer una buena obra sin tener la doctrina completa de toda la escritura, la cual es útil para corregir, para redarguir, para instruir. Entonces puedo hacer esta buena obra de combatir una batalla cultural sin Biblia. Ahí es donde vuelven los chats. Entonces yo le dije a Agustín, qué pena, pero me voy a salir de ese chat en el que me metiste. Que me metiste en ese chat pro vida, en donde todo es un pleito, porque uno mandó la oración de la novena, de no sé qué. Entonces el otro comenzó a, no mande esas cosas de religión, Dios no quiere religiones. Y entonces el otro dice, pero nuestra madre es santísima, y se volvió un pleito. Pero es el mismo discurso de izquierda. De eso mismo, de que no hablen tan fuerte porque tengo los oídos sensibles. ¿Cuál fue la obra maestra del demonio para llevarnos a donde estamos aquí en este momento? División. ¿Perdón? División. Claro, ¿cuál fue su función? ¿No? Duda. No. Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol, porque si comes de ese árbol ciertamente morirás. Se murió. ¿No, verdad? No, entonces, ¿qué? Mintió Dios. No, entonces, ¿a qué se refería con muerte? Muerte espiritual, separación. Entonces, cuando él se vio separado y se vio desnudo, ¿qué hizo? Se vistió de hojas de higuera. Pero Dios dijo, ¿qué representa la higuera en la Biblia? La religiosidad, el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, usted se cubrió su pecado con su religiosidad, ¿verdad? Sí, bueno, hágame un favor y se quita esos chicas y ya vengo. Toma el corderito. Entonces mató al cordero. Al inocente. Y entonces mató al inocente. Por eso es que Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero ¿por qué el cordero de Dios? En un halcón, porque estaba hablando del cordero de Génesis 3. El que quita, ¿verdad? El que pecado. Fuimos revestidos, el que quita el pecado es eso. Pero entonces, como nosotros somos tripartitas, somos cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo, el alma sabe que va para arriba o va para abajo. Entonces el espíritu, que es como la conciencia, le pasa diciendo al cuerpo, huevona, vamos a matar al alma para arriba o para abajo, tenés que hacer algo, porque estás desnudo. Entonces, ¿qué hace Se viste de hojas de higuera. ¿Por qué? Porque él se desligó de Dios cuando peca. Entonces, al sentirse separado de Dios, ¿qué busca? Religar. Entonces, ¿a qué le suena religar? A religión. Entonces yo busco a través de la religión la escalera falsa para yo volverme a conectar con Dios. Y dice Dios, no, quítese esos trapos. Aquí está la sangre del Cordero, aquí está Jesucristo. Deje de caminar, ya todo fue consumado. Deje de hacer esto, deje de sacrificar aquello, deje de hacer aquí, deje de hacer, ¿cómo se llama cuando uno le paga un paco para que no le haga el pago? Una indulgencia. No, para una mordida. Una chiste, sí. Pero ¿cómo se dice eso? Una mordida, sí. No, una mordida es una cortesía. No, tiene una palabra, se me fue. El pago de esa es la palabra. Un soborno. Un soborno. Deje de presentarle sobornos a Dios, porque eso que usted va, porque si yo lo hago, entonces Dios me va a bendecir. Eso es un soborno. Ya todo fue consumado en la cruz. Entonces Dios, cada vez que ve a gente haciendo esto, haciendo lo otro, para ser políticamente correcto y no decir, él se vuelve a ver las manos y dice, ¿qué madre? No fue suficiente. Cuando la Biblia dice que él ya fue la propiciación de todos nuestros pecados. Entonces, cuando yo entiendo que yo, a través de la religión, de la religiosidad, establecí una escalera falsa para volverme a conectar con Dios, le estoy diciendo a la sangre del Cordero que no es necesario. Entonces, Satanás agarró eso
Por eso es que dice, temo que Satanás con su astucia, como con su astucia engañó a Eva. Tiene derecho. Vuestros sentidos, ¿y qué va la gente a hacer a la iglesia? A sentir. Es que Dios me habló, es que Dios esto, es que Dios pura emoción. Hoy no Entonces, la sincera fidelidad de Cristo que fue establecida en la cruz del Calvario ya queda delegada, porque yo lo que necesito es oír. ¿Y qué me dijo? Y el sentimiento. Y huele a rosas, y esto y lo otro, y todo se No vuelve. siento Dios. Exacto. No siento Uy, Dios. está cayendo oro. Exacto, o el famoso, qué pena, pero yo en mi vida nunca he escuchado una voz audible de Dios y yo me considero su hijo. Y nunca he escuchado una voz audible. Personas han llegado a acercarse a confirmar una oración que yo he tenido, entonces no fue que Dios me dijo que le diga, no, vos viniste estoy orando por vos por tal cosa, miras que yo siento que, vos sabes que yo venía como con eso y vos llegaste a confirmar, así me habla Dios también, ¿se me explico? Dios me habla a través de su palabra, yo oro, le hablo a él me habla a través de su palabra. Pero entonces, Satanás sabía que a través de todos estos dogmas y preceptos y escaleras falsas para llegar a él, el hombre se iba a desenfocar de él, porque en los postreros días todo el mundo iba a tener comezón de oír. Pero entonces, ¿cómo salen un montón de mercaderes que tienen comezón de oír? Van a vender. Lo que Facturando, ¿Y dicen. qué quieren oír? Una vida maravillosa. Y ya entendimos qué significa una vida maravillosa. Ahora ustedes que me decían, si le doy gracias a Dios, bueno, ves que lo que pasó fue maravilloso. Pero en ese momento, ¿cómo digo yo que fue maravilloso? Cuando yo voy en una ambulancia camino al hospital. Claro. O cuando se cuenta la plata. O cuando estoy entregando las llaves al banco. Sí. O cuando yo le monto a mi esposa en el carro y le digo, ¿para dónde nos vamos? ¿Cómo en ese momento yo puedo decir que eso es maravilloso? Lo que pasa es que cuando uno lee a Job, y en todo esto no pecó Job, uno dice, ¿qué vacilón? Cada vez que el pastor lo digo, yo hacía así. Wow, qué ganas de ser como Job. Y dice Dios, ¿estás seguro? Porque sale quiz práctico para Luis Amoso. Listo. Claro. De hecho, Ya, 3, 2, te 1. voy a comentar algo. En los, digámosle, la iglesia ha hecho... Ay, perdón, para terminar de contestar. Ok. Si entonces yo defino un camino de una batalla cultural basada en esa escalera falsa, yo no entiendo en qué termina la película. Pero como yo vi la película porque leí el libro y yo ya sé doctrinalmente que toda la escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir, de manera que yo pueda establecer una buena obra, la buena obra tampoco es lo que yo haga. ¿Usted cree que algo de lo que yo haga va a sorprender a Dios, que hizo el cielo, los estrellas, el universo y la Vía Láctea? La obra, toda buena obra es la que Dios hace en mí. Entonces, nada de mi lucha cultural, filosófica y los 3 libros que yo escriba va a cambiar nada de lo que ya está escrito, porque escrito está. Entonces, si yo entiendo el guión, que el guión ya está escrito, yo necesito reevaluar que fue, digamos, la crisis existencial que tuve, en donde a mí me interesa más. Pensámoslo así, la Biblia dice que estaban las novias y unas se fueron listas para las bodas y unas se fueron, ¿verdad? Se distrajeron y se fueron a llenar sus lámparas en otro lado. Si yo estoy distraído haciendo cualquier cosa, aunque parezca correcto, aunque parezca que tiene buena intención, aunque parezca que el fin que voy a tener con eso es un fin correcto, yo no quiero que el novio abra la puerta y yo ande en eso. Haciendo un video del aborto, haciendo un video de la ideología de género, cuando de repente debería estar hablándoles a ustedes aquí de Cristo. Eso es llenar la lámpara. Entonces, en cualquier momento en donde yo, por ejemplo, pueda tener una opinión política, un concepto político, pero yo entiendo, porque yo ya sé cómo termina la película, entonces ahí yo no es que estoy haciendo algo, puedo despertar la curiosidad en alguien para que me diga, me diste un approach diferente, ¿qué es eso que vos tenés? Ah, venga para acá, ¡pa! Y le doy el mano, ¿sí me explico? Pero lo llevé siendo de derecha, lo llevé al infierno, ¿me explico? Lo convertí de izquierda a derecha, pero lo mandé al infierno. Lo hice en contra del aborto, pero se fue al infierno. Lo hice en contra de la ideología de género, pero lo mandé al infierno. Eso es como ir a hacer trabajo social y darle a un montón de gente comida para un mes, pero resulta que no les testifica y entonces se fueron para el infierno con el estómago lleno. Eso se trata de eso. Perdón, Mira, vamos a terminar porque Vamos parte 2, man. parte 2 para ver varias cosas. 2, cómo Dios obra por medio de diferentes formas.
Y dos, también entender un poco qué es lo que sigue para Luis Alonso y también nosotros cómo podemos ver esto que estás hablando. Porque yo vengo pensando lo mismo. Hace días nosotros hicimos un capítulo que yo les decía a ellos, más tenemos que hablar sobre la salvación. Tenemos que hablar sobre la salvación. De hecho hicimos como un montaje donde La segunda avenida, donde ellos se fueron y yo me quedé aquí hablando solo, ¿verdad? Entonces, O sea, pasó el rapto y exacto, se quedó. porque realmente es algo muy importante de hablar. O sea, muchas cosas están pasando, muchas cosas están sucediendo y queremos ser parte de eso porque estamos viviendo épocas muy chivas. Nos tocó vivir épocas privilegiadas donde Cristo nos puso a nosotros acá para algo y queremos hacer ese algo dentro de una perspectiva. La próxima semana queremos hablar sobre todo el tema conspiracional, pero a la luz de la Biblia. Queremos meternos mucho en eso, porque eso es lo que somos cómo ver la vida que todo el mundo está viendo, pero a la luz de la Biblia. Y ese es el enfoque, cómo Cristo puede cambiar nuestras vidas, cómo Cristo puede hacer los cambios, y creo que ese es el punto. No sé, si quieren aplicar algo más, decir algo más, No, dar las gracias. Gracias. Luis Alonso, ¿verdad? Una palabra muy fresca, muy fresca a nivel de lo que está viviendo la iglesia, lo que están viviendo los hijos de Dios el día de hoy. Yo creo que es importante siempre ser transparente, ser como Dios nos ha puesto las cosas en el corazón, ser de esa forma radical, como vos lo dijiste. Y creo que la conversación se tornó en lo que Dios quiso que habláramos, ¿verdad? Y eso es realmente muy enriquecedor para nosotros porque queremos hacer la diferencia, queremos ser diferentes, pero queremos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros también, ¿verdad? Y si sabemos que nuestro propósito son las almas, nuestro propósito es dar esa batalla, ¿verdad? espíritu cultural, es a través de esto, es a través de hablar las cosas, es a través de exhortar, es a través de redarguir nuestros corazones. Y cuando viene de parte de Dios, yo creo que se recibe, y yo creo que eso es maravilloso para nosotros, y para la gente, pero yo lo agarro para mí. O sea, yo no sé si esto lo verán 1000 personas o lo verán 10. Esa una se le explica. Exacto, y ya valió la pena. Y esa una soy yo, digamos, en este Gracias a momento. Dios, gracias a Dios, qué bueno. súper. Qué bueno. No, sí, yo nada más decir ahí que agradecerle a Luis Alonso también, porque yo creo que más bien Luis Alonso pensaba, más bien yo creo que vos pensabas que en realidad sí íbamos a hablar de política, o sea, Sí, yo creo que pero no, o sea, más bien todo lo contrario, o sea, es siempre tener la perspectiva, o sea, de lo... Cristo. Exacto, de lo que habitualmente pasa en el mundo, pero desde una ojeada desde la perspectiva cristiana. Y yo creo que ambas partes salimos sorprendidos porque realmente, lo que vos dijiste, sí, por lo menos a mí me confrontó mucho, ¿sí? De verdad, a todos en realidad, te agradecemos demasiado. Sí, por dejarse usar por el espíritu. Amigos, nos vemos. No, Chao, a todos, hasta la próxima. gracias.